Alabado seas, Padre Omnipotente, en el nombre de Jesús. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia, Señor. Por tu hermosura, por tu belleza, Padre, que nos has dado en tu Hijo Jesús esa gracia, ese favor de orar a ti, de acercarnos a tu presencia. Dios mío, presento este tiempo de compartir tu palabra. Todo aquel que se estará conectando, Señor, lo presento mi vida. Todo aquel que estará viendo el video, interven con tu precioso Espíritu Santo. Ministranos, Señor. Háblanos, Padre. Llévanos a ti. Espíritu Santo, bienvenido seas, Señor. Toda la gloria es para tu Hijo Jesús. Alabado seas, Padre Celestial. Gracias, Dios mío. Bendiciones, amada audiencia. Bendiciones, hermanos, hermanas, a todo amigo, amiga que está viendo el video, se conectará o verá el video más adelante. Esta palabra que te voy a compartir lleva por título: ¿qué están haciendo ustedes, padres de familia? ¿Qué están haciendo ustedes, padres de familia? Y quiero que te quedes toda la transmisión y veas el video completo, por si te llega a ti salir más adelante este video. Quiero que tú lo veas completamente hasta el final. No te vayas a asustar si oyes algo fuerte, puesto que no es un juego el tema que traigo hoy, que el Señor me ha ministrado mi vida principalmente y que ahora vengo a compartirte. Oh, aleluya, gracias, Padre Celestial. Aquí hace mención la palabra del Señor de una historia maravillosa del profeta Samuel. Habla sobre un hombre llamado Elcana que tenía dos mujeres, una llamada Penina, la otra Ana. Penina le había dado hijos a Elcana, pero Ana era estéril. Y menciona la palabra del Señor que irritaba Penina a Ana y le hacía burla porque no tenía, le hacía bullying, vaya, que como hoy se puede decir, porque no tenía hijos. Pero Elcana le decía: mira que yo te soy más que hijos, aunque tú no me des. Pero ella quería tener hijos. Entonces ella se humilló a la presencia del Padre Celestial. Oh, bendiciones, bendiciones, Cindy. Mira qué bendición que te estás conectando. Todos por allá, tu mamá, tu papá, el Chalito, todos por allá, bendiciones allá en México. De verdad, me gustaría que se quedaran en esta transmisión hasta que termine, puesto que es un tema que urge recibirlo de lo que dice la palabra del Señor. ¿Qué están haciendo ustedes, padres de familia, conforme lo que dice las Sagradas Escrituras? Estoy hablando, Cindy, de una historia que viene en la Biblia de Elcana, que tenía dos mujeres, como decía al principio. Una era estéril, pero la otra le había dado hijos. Y Penina, que le había dado hijos a Elcana, irritaba y le hacía bullying a Ana. Pero Ana quería un hijo y ella se humilló un día que subieron al templo allá a adorar a Jerusalén. Entonces ella se humilló a Dios y le pidió al Padre Celestial que le diera hijos, porque ella le quería entregar ese niño. Ella solamente le pidió uno y que se lo iba a entregar al Señor. Y ciertamente ella cumplió, porque Dios le concedió ese hijo. Y cuando ella le entregó ese niño al servicio del Señor, que lo llevó al templo para dejarlo allí, quiero decirte que después el Señor le dio más hijos a ella. Pero quiero leerte aquí en 1 Samuel capítulo 1, versículo 6 al 7, lo que dice de esta manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Dice, y su rival la irritaba, enojándola e entristeciéndola Penina a Ana, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová. Penina irritaba a Ana, por la cual Ana lloraba y no comía. ¡Qué tremendo! Yo me fui al diccionario de la lengua española. ¿Qué significa rival? Rival es una persona que compite con otra, luchando por obtener un mismo fin o por superarlo. Hay una competencia. Quiere decir que ahí ya está viendo, pero una competencia con maldad, no un sentimiento de querer superarte, no, una competencia de hacer sentir mal, porque vamos a ver también qué es lo que significa que le irritaba. Competencia, ¿sí? Un ejemplo, eran grandes amigos, pero el trabajo los ha convertido en rivales. Perdieron ahí la amistad tan solo por un puesto, ¿sí? ¿Cómo es posible que en el mismo seno familiar, donde se tuvo al mismo padre y a la misma madre, haya integrantes donde compitan y son rivales de sus propios hermanos, envidiándolos, deshonrándolos, irritándolos, hiriéndolos sentimentalmente, perseguidores de ellos, y Dios levanta a su hermano, envidiosos, celosos, mentirosos, amadores de sí mismos, malos, teniendo doble vida, y nunca llegarán a conocer el ser verdaderos hermanos y amigos, puesto que son traidores desde sus entrañas. Son enemigos que vienen desde la eternidad del Padre, espíritus malos nacidos en cuerpos para ser juzgados en esta vida. Yo fui también a la lengua española, que significa irritar, porque dice que Penina le irritaba. Sí, no solamente era rival, sino le irritaba. O sea, Ana ni siquiera se metía con ella. En cambio, ella le despertaba algo envidioso. Pero ¿qué no tenía ella, hija? ¿Por qué envidiaba? ¿Por qué irritaba a Ana? ¿Sí? Irritar es provocar a ira es hacer enfadar. ¡Qué terrible! La provocaba a ira. Ana no estaba a gusto, le hacía la vida imposible, en pocas palabras. Pero vemos que aquí vemos el cumplimiento de Ana en llevar al niño Samuel al servicio de Jehová. Cuando Dios le concedió el niño, que ya te estoy la historia recopilándola así para no ser tan muy largo. Entonces Dios le concedió un hijo a Ana y se lo llevó al servicio de Jehová en el templo con el sacerdote Elí. Ahí Dios se le revela al niño Samuel y le da un mensaje para Elí. En aquellos días la palabra de Dios escaseaba y no había visión con frecuencia. Vamos a ver en 1 Samuel capítulo 3 versículo 10 en adelante. 1 Samuel capítulo 3, ¿sí? Capítulo 3, versículo 10 en adelante, pero yo la voy a leer en la Biblia de lenguaje sencillo. Dice: y poco después, Dios mismo se le acercó y lo llamó como antes: Samuel, Samuel. Cuando el niño estaba en el templo sirviendo a Dios, dice que Dios no se le revelaba a Elí el sacerdote. Escaseaba la palabra del Señor y las visiones. Entonces Samuel dice que vivía cerca donde estaba el arca del pacto. Y una vez Dios empezó a llamarle, y Samuel, como no conocía la palabra del Señor, creía que Elí le estaba hablando. Entonces iba y le decía: Elí, ¿para qué me quieres? Y le decía el sacerdote: yo no te hablé, ve, acuéstate. Y así sucedió por 3 veces. Cuando fue la tercera vez, Elí entendió que Jehová le estaba hablando al niño. Entonces le dijo: si te vuelven a hablar, Elí, dile: heme aquí, Señor. Entonces por 4ª vez dice que ahora se le acercó el Señor y lo llamó como antes: Samuel, Samuel. Y él contestó: dime, Dios mío, ¿en qué puedo servirte? Dios le dijo: voy a hacer en Israel algo muy fuerte, algo muy terrible. Cuando la gente lo sepa, temblará de miedo. Quiero hablarte de las consecuencias que vienen de la desobediencia
de los padres ante el Señor. Puede ser por ignorancia, que no conozcas las Sagradas Escrituras, o peor, que ya conozcas las Sagradas Escrituras y no has atendido el mandato del Señor de ellas, y vienen consecuencias a la vida de las personas de la familia, y se llama juicio. Dice, pero aquí dice, voy a hacer algo tan terrible que temblará la gente que lo sepa de miedo. O sea, cuando Dios hace llamados en la intimidad, o como en este que estás viendo este video, amada persona, no te vayas a ir, ve el video hasta el final. Como en este, que misericordia de Dios que permite que veamos este video, que yo te comparta, que sea el vaso que Dios está usando para compartirte la palabra, y que tú estás viendo este video, son llamados de Dios, porque Dios nos ama y Dios usa todos estos medios para hablarnos de su palabra. Pero cuando ya en la intimidad, en lo secreto, es demasiado que has rechazado el llamado de Dios, y que en esto estamos especificando a los padres de familia, entonces viene una consecuencia. Cuando Dios determina hacerlo, lo hace en público. Viene un azote, viene un juicio, pero lo hace de escándalo, lo hace público. Así le estaba diciendo Jehová al niño que lo iba a hacer con Elí, con el sacerdote Elí, y con su casa. Lo iba a hacer público. Dice, cumpliré contra la familia de Elí todo lo que he dicho. Dice, él sabía que sus hijos me ofendían gravemente y no hizo nada para corregirlos. ¡Qué terrible! En la otra versión, Reina Valera, dice, no hizo nada para estorbarlos. Y aquí es donde viene la mano de Dios a castigar a Elí y su casa. Porque Elí, como padre, ¿sí?, no, sabiendo lo que sus hijos estaban haciendo, nunca hizo nada para estorbarlos, nunca hizo nada para corregirlos, sino que los dejó hacer lo que ellos quisieran y llevar una vida como ellos les pareciera. Dice, así que voy a castigar a su familia, y nada ni nadie podrá evitarlo. Juro que ninguna ofrenda será suficiente para que yo les perdone su maldad. Aquí no hay que yo pago una misa al sacerdote, que yo doy el dinero para que haga expiación. No, cuando Dios determina ya sacudir unos padres, una familia, de tantos llamados que Dios viene haciendo al arrepentimiento, y por no estorbar a sus hijos, porque el tener la crianza de los hijos no solamente es echar niños al mundo, sino guiarlos en la palabra del Señor. Allí, en este versículo y en el 14 dice, juro que ninguna ofrenda será suficiente para que yo les perdone su maldad. Cuando se toca lo intocable, que es la gloria de Dios, ahí no hay perdón, ni se alcanza perdón por más que se ofrezcan ofrendas, puesto que Dios no comparte la gloria con nadie. Es por eso que el pagar dinero a una misa por los muertos para que sean sacados del infierno o del purgatorio es total mentira. Cuando una persona se perdió sin Dios, que murió sin Dios y sin esperanza, se perdió por la eternidad según las Sagradas Escrituras, puesto que la oportunidad la tuvieron en la vida aquí. Aún en la parábola del rico y Lázaro, cuando estaba en el tormento, el rico le dice, Señor, que el rico se había perdido, porque hay ricos como nuestro padre Abraham que tuvieron fortunas económicas grandes, mas ellos fueron rendidos a los pies del Todopoderoso. Y el padre Abraham, ese rico padre Abraham, estaba en la gloria de Dios. Sin embargo, el rico que no quiso del Señor estaba en tormento, en las llamas del Hades. Y le dijo, Señor, manda un muerto de aquí para que vaya a predicarle a mis familiares. Mas sin embargo, le dijo el padre Abraham, no,
Allá en la tierra tienen a los profetas, o sea, a los predicadores, como hoy en día Dios me está permitiendo predicarle a ustedes. Allá, dice, tienen los pergaminos, la Torá, los libros, o sea, la Biblia. Léanla, créanle a ellos, le dijo. Es por eso también que los ángeles caídos, dice la palabra, que ellos no alcanzaron perdón, puesto que tocaron lo intocable, atentando contra el trono de Dios y la divinidad de Jesús, queriendo ellos recibir la gloria, aparte que nunca les interesó pedir perdón ni humillarse después de su rebelión contra el Altísimo. Y es por eso que la blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene perdón. Aquel que a conciencia propia, ya conociendo la palabra del Señor, y por envidia y celos, diga que esos milagros o esas manifestaciones son del diablo. Una cosa es decir los hechos malos y para corregir a alguna persona, a que ya digas que el poder que ha hecho los milagros y las sanidades se los atribuyas al demonio. En el versículo 18, porque vamos a seguir leyendo, vamos en el 14. Juro que ninguna ofrenda será suficiente para que yo les perdone su maldad, le dijo el Señor tocante a la casa de Elí, por no estorbarle a sus hijos. Samuel, el 15, volvió a acostarse, y cuando amaneció se levantó y abrió las puertas del santuario, pero no se atrevía a contarle a Elí la visión que había tenido. Entonces Elí lo llamó: Samuel, hijo mío, ¿qué te dijo Dios? Cuéntamelo todo. Que Dios te castigue si no me lo dices. Samuel se lo contó todo, sin ocultarle nada. Y Elí dijo: que se haga la voluntad de Dios, Él es quien manda. Fíjate, cuando Samuel le dijo lo que Dios había dicho, que iba a venir a destruirlos, Elí dijo: que se haga la voluntad de Dios, Él es quien manda. ¡Qué tremendo! Aquí en este versículo 18 vemos que ahí Elí dijo: bueno, si así Dios lo quiere, que Él haga su voluntad. Pero nunca vemos que allí Elí se haya arrepentido. Ese padre de familia que haya dicho: perdóname, Señor, lejos sea de ti, no me castigues, ahora me arrepiento. O haya clamado perdón o se haya humillado. ¡Qué terrible! En el 19 vemos cómo Samuel seguía creciendo y Dios lo cuidaba. También le daba mensajes en el santuario de Silo y Samuel se lo comunicaba a todo el pueblo. Todo lo que Dios prometía por medio de Samuel se cumplía. Por eso en todo Israel la gente confiaba plenamente en las palabras de Samuel. Alabado sea el Señor. Fíjate bien, antes de que Dios le diera esta visión al niño Samuel, en contra de Elí y su casa, Dios ya le había mandado y le había hablado antes en un capítulo por medio de un profeta. Y vamos a ir 1 Samuel 2, 27. 1 Samuel 2, 27 en adelante. Dice: Dios envió un profeta para que le diera este mensaje a Elí. Yo me di a conocer a tus antepasados cuando ellos eran esclavos del rey de Egipto. Entre todas las tribus de Israel elegí a tu familia para que sus descendientes fueran mis sacerdotes. Les di el privilegio de ofrecer sacrificios en mi altar, de quemar incienso, de vestir las túnicas sacerdotales y de comer de las ofrendas del pueblo. ¿Por qué no das importancia a los sacrificios y ofrendas que mandé presentar en mi santuario? Tú les das más importancia a tus hijos que a mí. Fíjate qué terrible. Ahí vemos cuando los padres endiosan a los hijos. Tú les das más importancia a tus hijos que a mí, que a mi palabra. No los corriges, no les estorbas. Te importa un bledo lo que yo pueda sentir, dice el Señor. Yo tengo sentimiento, yo soy santo. No te interesa lo que están haciendo tus hijos. Porque quiero decirte que un niño, por más inocente que sea y no tenga pecado, si el niño mete la mano a la lumbre de la estufa, se va a quemar.
Entonces, por más que tú ignores la palabra esta que te estoy hablando, antes consecuencias vienen a las malas decisiones, a los malos actos. Esto no es un juego, esto no es una religión, esto no es un juego, esto no es de que cámbiate a la religión evangélica, no. Esta es la realidad del Dios creador, Dios todopoderoso, con los padres de familia, principalmente de este mensaje que estoy hablando, y con todos. Que Dios nos perdone y nos ampare y nos ayude. Y como te estoy diciendo, le daba más importancia. Vemos que le da más importancia a sus hijos que a Dios, y ahí viene el juicio, las consecuencias. Los consentía, hacía como que no pasaba nada, que para que no se vayan de la casa, etc. Y aunque un día Elí les dijo que el pueblo decía mal de ellos, pero nunca entró a tomar cartas en el asunto. Oh bendito Padre Celestial. Pero lo voy a leer hasta el 36. Dice el 30: yo les había prometido a tu familia y a tus antepasados que siempre serían mis sacerdotes, pero ya no será así. Yo aprecio a los que me aprecian, pero desprecio a los que me desprecian. ¡Qué terrible! Una cosa es que un amigo te menosprecie, que un amigo te abandone, que un vecino te tome en poco, pero ya que Dios, el dador de la vida, el que por Él respiramos, el que por Él vienen las bendiciones y pone todos los medios de alguna u otra manera para comer, para tener un techo, porque de Él vienen las bendiciones. O sea, ya que Él nos dé la espalda, ahí es algo terrible. Ya que Él nos desprecie, ahí va a ser algo terrible. ¿Sí? Y Él dice, y aquí vengo para alguien que ha recibido promesas de la palabra del Señor, de Dios en las oraciones personales, o a través de un profeta que te ha dicho: Dios te va a llevar a las naciones, Dios te va a hacer esto, Dios te va a hacer lo otro. Por tu estado de vida, Dios libre y guarde que Dios cambie de opinión, porque el mismo Dios que te dio una promesa es el mismo que se puede arrepentir y no cumplirla. Ay, pero dice la palabra del Señor que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pues aquí estamos viendo que sí se arrepiente de lo que Él un día te pudo haber dicho que iba a hacer contigo, de usarte en sanidades, de usarte en prodigio, de darte tremendamente un hogar. Si tu caminar no está siendo acepto a Dios, a su presencia, se corre el peligro de que perdamos esas promesas. Perdónanos, Señor, y líbranos, Padre, de ofenderte. Dios mío, satúranos de tu Espíritu Santo. Jesús, te amamos. Esas promesas que tú no has hecho, queremos que tú las cumplas en nosotros, Dios mío, y que no te arrepientas ni cambies de opinión, como cambiaste con la familia de Elí. Le dijo: yo había dicho que porque por siempre ustedes iban a tener el servicio del sacerdocio en el templo, pues ahora no, fíjate, yo cambio de opinión. Tremendo. Dice 31, viene el día en que toda tu familia perderá importancia, ninguno de tus hijos llegará a viejo. Los pocos que queden como sacerdotes te harán sufrir mucho y también morirán jóvenes, y tú serás testigo del bien que haré a mi pueblo. Para que sepas que todo esto sucederá tal como lo he dicho, te daré una señal. Tus 2 hijos, Ofni y Fines, morirán el mismo día. Oh, alabado sea el Señor. Muy fuerte, ministro. Dios te super bendiga. Viste nuestro hermano Jeremiah Félix. Bendiciones. A Dios sea la gloria. Su palabra nos ministra y nos transforma. Dice, versículos 36, los pocos que sobrevivan de tu familia se arrodillarán delante del sacerdote fiel y le suplicarán. Sin embargo, yo pondré en mi santuario un sacerdote fiel que hará todo como a mí me gusta, dice el Señor. Haré que su familia viva mucho tiempo y que sirva al rey que he elegido.
Los pocos que sobrevivan de tu familia, le dice a Elí, se arrodillarán delante de ese sacerdote fiel y le suplicarán: por favor, denos usted algún trabajo como sacerdote para que podamos comer, aunque sea un pedazo de pan. Qué tremendo hasta dónde Dios puede humillar a una persona, a tal grado hasta de mendigar pan. Dios nos guarde, amada persona y padre de familia. Esto no es un juego. Yo fui al diccionario de la lengua española para decir qué es estorbar, puesto que la palabra del Señor dice que tú no les estorbaste a tus hijos. Estorbar es poner obstáculo a la ejecución de algo, molestar, incomodar. Lo siento mucho aunque te molestes, prefiero tu salvación, hijo mío. Prefiero que no te pierdas. Sí, estorbar, te estorbo, lo siento mucho. Dice la palabra de Dios en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 que hay quien estorba al inicuo del anticristo manifestarse. ¿Quién es el que estorba al inicuo? Es el Espíritu Santo y la iglesia de Jesús, que con sus oraciones e intercesiones destruye las fortalezas y planes del enemigo. Tal como te mencioné en un video anterior que se titula El Poder de Orar Juntos, que lo puedes ver ahí en mi Facebook o entrar en mi canal de YouTube, que se titula El Poder de Orar Juntos. Ahí digo, donde la iglesia oraba juntos por Pedro, que lo iban a matar al otro día. Y Dios mandó su ángel a sacarlo de la cárcel. Si no hubieran orado por el apóstol Pedro, lo hubieran matado al otro día. Pero ¿cómo así? Sí, ya anteriormente, unos días antes, Herodes había matado al apóstol Santiago. ¿Te fijas? Ya lo había matado. Pero con Pedro se pusieron las pilas, empezaron a orar y le estorbaron eso que quería hacer Herodes y que quería hacer el enemigo. Ya había matado al apóstol Jacobo. Dice, el hermano Gigi Ávila, yo recuerdo, dice que él decía, yo me acuerdo, que muchos ministros han muerto a temprana edad sin terminar sus carreras ministeriales, puesto que no han tenido un buen equipo de amor que interceda por ellos. Aquí viene algo muy fuerte que te pido que no te salgas de la transmisión. Ve el video hasta el final. ¿Cómo estorbar a nuestros hijos para que no venga juicio hacia los padres y hacia el hogar? ¿Cómo estorbarlos? 1. Orar fervientemente por los hijos, pidiendo a Dios por ellos, pidiendo a Dios que sean destruidas todas las artimañas y planes del enemigo en sus vidas. Voy a continuar número 1 un poquito más adelante, porque hay que orar. No ignoramos que existe un mundo espiritual que ataca la vida de toda persona, como en este caso que estoy hablando de los padres, que ataca la vida de los hijos. Por eso esas que los inducen a las rebeliones, a esos actos perversos, etc. Es orar fervientemente al Señor y pedir misericordia. Al final voy a añadir más al número 1. Número 2. Hay momentos donde te guiará Dios en hacerlo físicamente. ¿Cómo estorbar a los hijos físicamente? Tal como no pagar. Si tú estás viendo que ese Netflix, que esa cablevisión, que ese internet está perturbando a tu hijo, a tu hija, sencillamente ponle restricciones parentales o sencillamente no lo pagues a tales y cuales programas dañinos. Aunque ya es raro el programa que no sea dañino. Hay muchas películas, tú lo sabes, que hacen hasta pactos, sacrificios en los altares de Satanás para que tengan éxito. Esas series, esas películas, terrible. Es por eso que en veces
ven eso y terminan bien endemoniados, interactivos. Terrible. ¿Cómo estorbar físicamente? Entre las cosas que Dios te pueda permitir estorbarle físicamente y que te guíe a hacer, estará que no permitas al noviecito de tu hija en tu casa para que le esté besando y casi haciéndole el sexo delante de tus propios ojos y en tu propia casa. Aunque hay padres que sí lo permiten. Bendiciones, hermana Viada. Amén. Y a todo el que se está conectando. Quiero decirte que a mí me tocó una madre que le llevaba a la casa del noviecito a su propia hija, delante de mis ojos. Y en la sala de la casa, ahí estaban las dos mamases del muchachito y de la muchachita. Y en la pura puerta de la sala ahí, al ladito, ahí casi le hacía el sexo el muchacho a la hija. Y la madre feliz, llevándole la propia hija para que la besuqueara ahí el noviecito. Y ella feliz. Terrible. Y la mamá se felices. En otro caso me tocó ver familias cristianas que tuvo puros hijos varones, los cuales están llenos de dones y ministerios proféticos. Todos esos hijos varones. Pero el padre de ellos cometió un error. Empezó a meter y a llevar mujeres ahí mismo en la casa. Y ellos se metían casi a hacer el sexo en las habitaciones de allí delante del papá y de la mamá. Llevándole esas muchachitas, acostándose en las camas con sus hijos, en las habitaciones delante de él y hacer fiesta. Y ahora esos hijos han sido estorbados feamente en sus ministerios y llamados al servicio de Dios. Y ahora el temor de ese padre que él tenía se hizo realidad, puesto que están ya todos esos varones bien mayores de edad y no se han casado. Y los que se han casado han fracasado rotundamente. Uno de esos varones, hijo de ese padre de familia, se casó y formó su hogar. Pero por no estorbarle, repitió la historia de su papá, por no estorbarle a sus hijos, le vino una destrucción del hogar feamente. Y lo peor, que muchas veces no le estorbas a los hijos, sino que tú mismo les metes el pecado. Ahí está peor. Los hijos de Elí hacían el sexo en el puro altar de ahí del templo. Y algo terrible, nunca les estorbó nada. Y lo peor de padres que les mete el mismo pecado a los hijos. Les mete la cerveza, les mete el vino, les mete el sexo ilícito, los induce a la droga, etc. Eso es lo peor. Por hacer ese muchacho con sus hijos eso y no estorbarle, le vino una destrucción del hogar feamente y lamentablemente. Y lo peor del caso, que Dios le estuvo avisando antes en lo privado. Antes que le avisara, como Elí le avisó un profeta. Oh, Padre mío. Otra cosa que puedes hacer como padre de familia, físicamente, es que en el momento que Dios te guíe, pues quebrales el hocico. Puesto que muchos hijos no tienen boca, sino tienen hocico peor que un perro, animal rabiento. Túmbale los dientes, dale un al revés, como decía mi mamá. Rómpele la boca. Que se te van a echar encima y te van a golpear, que porque ya se creen grandes, entonces échale a la policía, mételos presos un par de días para que a ver que hay en la cárcel, que le abran el culo y los violen, porque allí en la cárcel todos los hombres que están ahí presos están hambrientos de un culito nuevo, a ver si así aprenden a respetarte, a ti padre y madre. Me tocó ver a una madre ir por su hijo en plena manifestación en la calle, y a puros golpes en la cara lo agarró a su hijo y le quitó la mochila, y a mochilazo lo empezó a dar y se lo llevó a su casa, y lo hizo delante de los amigos de él. Pero ella dijo: mi hijo no lo dejo que se haga un vago, ni que esté en esas manifestaciones rompiendo vidrios y gritando en las calles. ¡Qué tremendo! Se fajó la mujer esa. Se fajó.
Número 5. Otra manera que Dios te puede permitir y te guíe en un determinado momento es limita el tiempo de horario de abierta la puerta de la casa en la noche. Ya eres un adulto, ¿verdad? Dile a ese jovencito, a esa jovencita, ya eres un adulto, ¿verdad? Entonces vas a traer dinero a la casa y pues llegar a la hora que tú quieras. Tú puedes llegar a la hora que tú quieras a la casa. Solamente que a las 8 de la noche se cierran las puertas de la casa y se abren hasta el otro día por la mañana al salir a trabajar. Te lava la ropa también. ¿Sabes que me tocó a mí una familia que se faja allá en Guadalajara, Jalisco? Me tocó vividamente. Por más que el hijo llegaba borracho y mamá y tocaba la puerta, el papá había dado orden de no abrir la puerta. Allá durmió en la calle. Y al otro día entró. ¿Sí? Al otro día entró calladito, sin hablar nada. Y eso que ya es un adulto. Y pobre de él, que si hablaba. Otro caso del número 6 que te estoy hablando. Número 6. Pero un error muy grande es de que tu padre y madre nunca le digas a tus hijos que esta es la casa de ellos. Puesto que ni Jesús hace eso. Jesús nos vino a amar, nos vino a salvar y nos promete llevarnos a las moradas eternas. Pero quiero decirte que dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿En dónde? En la casa de mi Padre. Entonces, por más que yo soy hijo de Dios a través de la sangre de Jesús y del sacrificio de Jesús, y aunque Él me hace heredero de todo, hay un orden. El cielo, la casa de mi Padre, la nueva Jerusalén, la casa de mi Padre. Aunque estemos en las mansiones, aunque estemos en el paraíso, aunque estemos en los cielos nuevos y en la tierra nueva, la casa de ¿quién? De mi Padre. ¿Para qué? Aquí hay un orden. Aquí no vas a hacer lo que te dé la gana, lo que te ronque la gana. Aquí hay un orden. Aquí es mi casa. Ahora, dile a esos hijos, porque quiero decirte que al decirle a esos hijos que esta es su casa y que tú has edificado esta casa porque es la casa de ellos, al rato ellos te van a dar una patada en el culo y te van a echar de la casa o te van a tener dominio sobre ti. Y hasta se van a sentir con derecho de levantarte la voz y golpearte. Dile a esos hijos, aunque llegues a poner dinero, o sea, dile a esos muchachitos, a esos hijos, que aunque traigas dinero aquí a la casa, pues ese dinero es para hacerte de tragar. Porque el dinero que das es para hacerte la comida, para que tragues, y muchas veces ni alcanza ese dinero que das, o sea, es una limosna lo que estás trayendo, pero eso sí, anda con los amigos, con la novia, llevándole globos y quedando bien, y restaurante para acá, y a la madre nunca la saca a un restaurante, al papá nunca lo lleva a un paseo al malecón, a las pizzas, ¿me entiende? Gastando derroches en las vanidades por todos lados, pero ¿qué es lo que sucede? Muchas veces, candil de la calle, oscuridad de su casa. Ahora, padre de familia y madre, dile a esos hijos, tú estás viviendo, donde vives aquí es mi casa, no tu casa. Yo te amo demasiado, pero esta es mi casa, no tu casa. Y como es mi casa, entonces yo puedo y tengo acceso a todas las puertas de las habitaciones, porque sencillamente en mi casa y aquí no vas a hacer pendejadas que contristen al Espíritu Santo, tales como ver pornografía, ver telenovelas, lucha libre, películas incitadas al ocultismo, ni videollamadas, como ahora en el Face, en el WhatsApp, haciéndose videollamadas, con los novios, con las noviecitas, enseñándole la almeja o escupiendo el semen en la cámara del celular. Puesto que por el Señor Dios Todopoderoso es que tenemos casa, tenemos comida y tenemos vida, y lo vamos a respetar tal como lo que Él es, el que merece honor,
¿O no te diste cuenta todo lo que Dios nos quiso decir en esta pandemia del 2020 y cómo está entrando todo esto? Tan sencillamente aquí en República Dominicana siguen los cierres, siguen los toques de queda. Dios desea que aquí respetemos en nuestra casa, en nuestras habitaciones, su presencia. Él es, dice Moisés al pueblo de Israel, ¿qué pide Jehová de ti? Que lo ames, dice el Señor. Por el ruido del niño, los padres quedan inmóviles hoy en día. Hoy por el ruido del niño, por los berrinches muchos, quedan inmóviles los padres, tamañotes adultos. Pero antes, por el ruido de los padres, dejaban a los hijos inmóviles. Antes yo me acuerdo que mi mamá, cuando me llevaba a la casa de unas tías, me paraba 2 cuadras antes y me decía, pobre de usted, que ande pidiendo, porque mi tía siempre tenía nieve, tenía helado, tenía leche bronca, la leche bronca es la leche esa que compran recién salida de la vaca, la hierven, riquísima, tenía plátanos. Me decía, pobre de usted, que ande pidiendo, pobre de usted, me decía, que se me vaya de un lado de aquí, de donde estamos sentados, pobre de usted, que ande corriendo. Ahí me veía como soldadito de plomo, ahí sentado a un ladito de mi mamá, hasta que mi tía nos ofrecía algo de comer. ¿Me entienden? Pero ahí, ¿qué esperanzas? Me dice, porque ahí mismo le voy a dar. Y hoy en día, no que llévalo al psicólogo, que no lo trates mal. O sea, hay lo genuino. Es verdad, yo voy con ello, no hay que ser exagerado, no destruyas al niño, al muchacho, no, nada de eso es bueno, sino lo genuino. La palabra dice que la vara, dice que librará el alma del muchacho rebelde del infierno. La misma Biblia te habla, o sea, hay un momento donde usarás vara que no quiera entender. ¿Me entiendes? El original siempre es el bueno. Y la palabra del Señor tiene el original. Pero tal como te dije en el número 1, orar fervientemente, y pon mucha atención en este paso. Orar fervientemente por los hijos, pidiendo a Dios por ellos, pidiendo a Dios que sean destruidas todas las artimañas y planes del enemigo en sus vidas, atacando en la oración el mundo de las tinieblas que están acechando a los hijos. Que Dios rompa esas ataduras, esos vicios, esos yugos, lo pudra en el mundo espiritual, para que en el mundo físico sean libres, puesto que hay personas, porque quiero decirte, amada persona, que los demonios existen y solamente el Espíritu Santo puede con ellos. Así que orando fervientemente por los hijos, Dios hará la obra. Muchas veces el jovencito o la jovencita es sincero y desea dejar la pornografía y no puede. Hay una fuerza que lo arrastra ahí. Entonces, orando juntos con el poder de orar de acuerdo al Padre Celestial en el nombre de Jesús, será hecho por Dios el milagro. Y ese mundo espiritual demoníaco tendrá que irse de la vida de los hijos. Muchos llevan a sus niños a presentarlos y a entregarlos a Dios en las iglesias evangélicas. Muy bueno, pero hay una responsabilidad de los padres, el formarlos y educarlos con la palabra de Dios. Por eso la importancia que los padres sean llenos del Espíritu Santo y en el conocimiento del Señor Jesús, entregando sus vidas a Él para que puedan educar y formar a sus hijos que presentaron en el altar y los entregaron a Dios en la palabra del Señor. Te alabo, Padre omnipotente. Quiero decirte que mi padre Honorato Navarro Torres me entregó a Dios y me presentó en el altar desde la iglesia Jesús Salva, la iglesia evangélica allá en Mazatlán, Sinaloa, México. Y a través de los años, o sea, mi papá no solamente me ofreció a Dios, me presentó en el altar, sino que Él tomó responsabilidad. Y a través de los años me enseñó y me instruyó en la palabra de Dios
viéndolo yo, que lo primero que hacía al levantarse por la mañana era leer la Biblia, ¿sí? Y tú, Cindy, que me estás viendo, y ahí toda la familia, ustedes son testigos como mi papá, que lo primero que hacía en la mañana era leer la Biblia. Se sentaba ahí en el porche, en la galería o en el patio, y al final del día era leer la Biblia, predicar la palabra. Oraba por las madrugadas, oraba en todo tiempo, me platicaba de sus experiencias en Dios, leíamos la Biblia juntos, meditando en las grandezas de Dios. Predicaba en muchos lugares y hasta llegó a profetizar. Mi papá nos llegó a decir: si yo estoy vivo, dice, a mí me tocará ver, pero si Dios me recoge antes, dijo mi papá, acuérdense de mí, me dijo a mí y a mis hermanos, que entrando el 2020 se van a ver cosas y ustedes van a vivir cosas cual nunca se han visto y vivido. Papá murió, papá durmió y fue llevado a la presencia de Dios un año antes del 2020. Pero mira cómo lo profetizó mi padre, entrando, y cómo recibió esa profecía en la oración, en la intimidad con Dios. Dios le hablaba, le revelaba su espíritu. Papá llegaba a oír la voz audible de mi Padre Celestial. Poderosísimo, hermoso. Papá nos bendecía. Papá fue un hombre que ese anciano, más de 90 años, siempre le decía un hermano mío la hormiguita, porque siempre regresaba que con la azúcar, que con el arroz, que con el papel, que con los pollos, cada domingo pollo rostizado, que era algo extravagantemente, algo lindo, y siempre Dios le proveía. Siempre estaba metido en la oración y él nos decía: antes de correr a un médico, antes de correr a cualquier cosa, corran a la presencia de Dios, oren a Dios, clamen al Señor, oren antes de salir, regresen, hínquense, denle gracias al Señor. Papá siempre se encerraba en su cuartito cada vez que llegaba a darle gracias al Señor, de donde fuera. Oraba antes de salir, yo lo veía que se hincaba, y todo eso a mí me marcó poderosamente. En el 2020, entrando, mira todo lo que hemos estado viendo. ¿Cuándo se había visto en la historia humana que separara todas las naciones de la tierra al mismo tiempo? Y papá dijo: verán cosas cual nunca se han vivido. Fue algo poderosísimo. Instruye al niño en su camino, dice la palabra del Señor, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Yo ando solo por acá en República Dominicana, pero Dios es conmigo. Y eso que me marcó mi padre y mi madre, de la forma que se humillaban a Dios, que lloraban y clamaban por nosotros, así, aquí solito, estoy buscando del Señor. Dios me tiene predicando su bendita palabra. Qué hermoso tú, padre y madre, que puedas marcar a tu hijo en bendición, levantándolo como hombre y mujer para el servicio, para la asignación que Dios le tenga, que en todo lugar, ya sea en la escuela, en los negocios, en las empresas, en las universidades, en todo, sea doctor, sea maestro, sea lo que sea, que dé gloria a Dios con su vida, que esté marcado con los principios de la palabra del Señor. Ahora, si salen hijos malos, si salen hijos que en realidad, por más que tú hiciste su parte, ellos no quieren, pues ya no dependerá de ti. Dios ya no te lo demandará a ti. Dios no te lo demandará a ti. Ya es cuestión de Él, pero tú hiciste tu parte, tú oraste por él, rompiste en el mundo espiritual todo lo que lo ataba, lo destruía, lo agobiaba, ¿sí? Tal vez tú no tuviste un padre o una madre como los míos, que me instruyeron en la palabra de Dios, pero si tú tienes a tu Padre Celestial, perdónalos a tus padres si te abandonaron, si te dejaron, o ellos en su ignorancia te guiaron a la idolatría, te desviaron de los caminos del Señor. Ellos tampoco conocían la palabra del Señor. Perdónalos, bendícelos, dale gracias a Dios que por lo menos los tienes con vida, porque muchos no tienen a su padre y a su madre. Y quiero decirte que no hay amor igual como el de un papá o una mamá.
Si tuviste padres malos que te abandonaron, que no quisieron saber de ti, perdónalos. Pero tienes a tu Padre Celestial. Tenemos a nuestro Padre Celestial. Él nos guiará en la vida. Entregas tu vida a tu servicio para que tú marques a tus hijos, para que tú marques la diferencia en tu familia, para que levantes generación a Dios como la Ana le levantó al profeta Samuel. Y si tú lees el libro de 1 Samuel y 2 Samuel, léelo en la Biblia. Si tu Biblia es católica y perfecto, léela allí. Esa Biblia es buenísima, la traducción Nueva Jerusalén. Si tu Biblia es cristiana evangélica, léela allí. Léela ahí, 1 Samuel y 2 Samuel. Cómo Ana entregó a Dios y le dio a ese niño. Y quiero decirte que Samuel fue un profeta poderosísimo. Hasta su nombre, oído por Dios. Tremendo, poderoso. Y le vino bendición a Ana y a su familia. Tuvo más hijos después, aquella estéril. Ahora la que se burlaba de ella quedó avergonzada. Tremendo, o sea, no es que uno anda buscando venganza, sino existe lo genuino y Dios se glorifica. Dios muestra su poder y Dios exalta al que se humilla ante su presencia. Muchos guiaron, está la otra parte. Muchos guiaron a sus hijos a tener carreras universitarias, ser hombres de negocios, tener sus empresas, tener dinero, ser alguien en esta vida. Todo eso es bueno. Y siendo bien administrado, se puede usar para el bien. Pero la realidad que todo esto es pasajero. Y un día se dará cuenta Dios y muchos de esos hijos exitosos en la vida, con sus empresas, sus carreras universitarias, lo menos que quieren es saber de entregar su vida a Jesús. Y sin Jesús, rendidos a Él, no hay entrada a la vida eterna. Trabajaste con tus hijos, te esforzaste, gastaste tu dinero para formar tus hijos, darles universidad, darles carrera, emprender su negocio propio, y ahora muchos de ellos son ávaros, vanagloriosos, deshonestos, son materialistas, humanistas, inhumanos, vanidosos. Muchos de ellos jamás le dan gracias a Dios por lo que tienen, puesto que lo que tienen para muchos tan solo es un sueño. Muchos documentales sacan cómo es la vida de los hijos de los hombres y mujeres millonarios. Viven una vida fuera de la realidad, que cuando se les acabe papi y mami, o simplemente se les presente la muerte, ahí despertarán del sueño y verán la pura realidad. El lugar del tormento para los que mueren de Jesús existe. El lago de fuego existe. Pasar por siempre la eternidad lejos de Dios, de su presencia, y en un tormento existe. Y esos hijos no lo saben. Pero nunca los guiaste al camino del Señor Jesús, puesto que ni tú conocías al Señor. No habías tenido un encuentro con Él. Hoy es el día del arrepentimiento, dice el Espíritu Santo. Hoy es el día de volvernos a Dios y entregar nuestras vidas a Jesús. Hoy es el día de empezar a conocer a Dios. Hoy es el día de empezar a orar por esos hijos que tienes. Muchos de ellos tal vez sean con otra mujer, en otro matrimonio que tuviste, pero de igual son tus hijos y Dios te llamará a cuentas. Ora por ellos, intercede por tus hijos para que Dios los alcance con su gracia salvadora. Y tú que tienes a tus hijos ahí en tu hogar, ora por ellos, intercede por ellos, úngelos con aceite cuando Dios te guía a hacerlo. Y por más que el enemigo hace para que tu hijo o tu hija te hiera los sentimientos, siendo grosero o haciéndote maldades, nunca caigas en el juego del diablo. Nunca caigas, por más que hagan eso tus hijos, nunca caigas en el juego del diablo, que su deseo es que tú dejes de orar por ellos, porque sabe muy bien el mundo enemigo espiritual que tu oración estorba y destruye sus planes de oscuridad.
que tiene para tus hijos. Y la oración hará en tus hijos realidad los planes que el cielo, o sea, Dios tiene para ellos. Amén, amén y amén. Oh bendito Padre Celestial, te he compartido esta palabra. Vamos a orar. De verdad, es una palabra de sacudimiento, de volvernos al Señor y de que es una realidad. ¿Qué estamos haciendo nosotros como padres con nuestros hijos? ¿Estamos estorbándoles? ¿O los estamos dejando que hagan lo que ellos quieran? ¿Estamos usando todos los medios físicos que Dios nos permita para estorbarles, como te dije anteriormente en el video? ¿O los estamos dejando para que ellos hagan lo que quieran? Ya vimos aquí en la palabra cómo viene juicio, cómo viene castigo de Dios para todo ese hogar, todos esos padres que no estorbaron a sus hijos. Vamos a hacer una oración. Nuevamente ve el video desde un principio, porque quiero decirte que Dios te volverá a bendecir. Compártelo, porque esta palabra muchos padres lo tienen que ver. Hazlo viral este video, que en realidad muchos padres necesitamos escuchar esta palabra. Necesitamos humillarnos al Señor. Necesitamos pedirle perdón a Dios por descuidar, el estorbar a nuestros hijos, el dejarlos que hagan lo que ellos deseen, el no orar por ellos. Todo lo que Dios me permita hacer físicamente para estorbarlos, para que no lleguen el fin del pecado, lo haremos. Y echaremos mano de la oración, de la intercesión, que es lo que destruye los planes del mundo espiritual enemigo. Qué terrible. En una ocasión una persona tomó el carro de su hermano. Su papá no lo quería dejar que se lo llevara, pero fue tanta la insistencia que su propia madre le dijo que se lo lleve, que se lo lleve. Se lo llevó el carro. ¿Y qué hizo? Hizo pura ofensa y pecados ante el Señor en ese carro. Y tuvo muchas lágrimas ese muchacho de consecuencia. Gracias a Dios que Dios habló a su vida y lo levantó. No acuaches el pecado. Y más cuando Dios en tu intuición, aquí que tú sientes que algo malo quiere hacer ese jovencito, esa jovencita, tú haz que no quede de ti estorbarle en todos los medios físicos. Un no es necesario muchas veces. Ve el video, porque aquí desglosamos todo. El video ya se va a subir de un solo. Vuélvelo a ver desde el comienzo. Usemos la oración. Vamos a orar para aquellos que no han entregado su vida al Señor Jesús. Y decirle: Señor Jesús, di esta oración conmigo. Perdona mis pecados. Lávame con tu sangre. Te recibo, Jesús, como mi Señor y mi Salvador. A Jesús toda la gloria le doy. Y gracias por tu misericordia, Señor. Amén. Sálvame, Dios. Ahora vamos a orar nosotros. Señor Jesús, te doy gracias por permitirme predicar tu palabra. Toda la gloria es a Jesús. A Jesús es toda la gloria y se la doy. Gracias, Padre omnipotente. Perdónanos, Señor, si como padres no hemos estorbado a nuestros hijos. Por ignorancia, por miedo, o hasta nosotros mismos hemos traído el pecado a nuestros hogares y ellos se han envuelto en ello. Perdónanos, Señor. Te oramos y te pedimos que tu gracia salvadora alcance a nuestros hijos, aún estén lejos de nosotros o estén ya en otro hogar. Sálvalos, perdónalos, perdónanos a nosotros nuestros errores que hemos cometido.
Rompe esas cadenas que atan a nuestros hijos y que nos han llegado a atar a nosotros, que muchas veces errores, patrones de nuestros padres, errores que cometieron, los hemos repetido con nuestros hijos. Tal vez ellos no nos estorbaron a nosotros, tal vez ellos ignoraban tu palabra, tal vez ellos, Señor, nos abandonaron y nosotros tuvimos que caminar en la vida. Pero gracias por ponernos tu Espíritu Santo que nos ha guiado y nos ha hablado como con este video que estamos viendo. Señor, te alabo y te adoro en el nombre de Jesús. Rompe esas cadenas, liberta al cautivo, haznos libre. Te pedimos por nuestros hijos, Señor. Levántalo, destruye todo plan del mundo de las tinieblas, Señor, que está para nuestros hijos y para nosotros. Señor, destrúyelos en el nombre de Jesús y sea realizado, sea manifestado y cumplido todo ese plan, Señor, de bendiciones tuyas, oh Jehová, oh Padre, Hijo, Espíritu Santo, del cielo mismo, de tu ciudad celestial, Padre, de tu libro, Señor, escrito de nuestras bendiciones, se realicen, se materialicen. Padre, en mí, en mis hermanos, en nuestros hijos, Señor, Abba Sheke Amasoma, Dialaman Seteri Kiyama, Elaya Dira Dalababa Tsildiri Dalalaba, Didalaman Soti Dira la Dira, Hayadalababa Sota la Dalamama. En este acto tan solemne nos rendimos a ti, Jesús, a tu presencia. Muchas gracias, Padre omnipotente. A ti toda la gloria, Señor Jesús. Shedia la mandura baba. Oh sama baba. Gracias, Padre celestial. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Bendiciones. Recuerda, nunca dejemos de orar por nuestros hijos, por nuestra vida. Llévame en tus oraciones realmente. Yo necesito mucho al Señor. Cúbreme con tus oraciones al Señor. Bendíceme con tus oraciones. Llévame ante el Señor en tus oraciones. Que Dios es el que sostiene nuestra vida. Y nuevamente, muchas gracias, papito, de mi Señor Jesús, por toda esta bendición, este mensaje. Muchas gracias, Señor Jesús. Muchas gracias, Espíritu Santo. Bendiciones, amados hermanos y amigos. Amén.